Una reacción a este nuevo video, a estos nuevos acontecimientos. Bueno, es sumamente preocupante el giro que están tomando estas decapitaciones. Hemos visto que recientemente decapitaron el mismo grupo a 21 egipcios coptos, cristianos coptos, y también estamos viendo que eso está ocurriendo en forma masiva más allá del Medio Oriente, ya no solo en Mosul, donde publicaron un edicto el año pasado en cuanto ocuparon la ciudad, la segunda ciudad de Irak, conminando a los cristianos a convertirse o a morir o a huir dejando todas sus posesiones, y lo vimos recientemente hace unos días cuando Al-Shabaab masacró una universidad cristiana, especialmente matando a los estudiantes cristianos y dejando ir a los musulmanes. Estamos viendo un giro hacia casi un extremismo religioso anticristiano que no recuerdo haber visto realmente en la época moderna. Es algo muy peligroso y que se está tornando en algo habitual, lamentablemente. Sí, Wilfredo, esto, bueno, para ampliar un poco más sobre lo que estaba comentándonos Dan, hay un éxodo de cristianos, 450.000 cristianos han huido de Siria, y la pregunta es hacia dónde van y qué les espera. En Irak también se redujo el número de cristianos recientemente. Ahora, la pregunta que quería hacerte, Wilfredo, específicamente, ¿esto es contra los cristianos o es el terror de ISIS en contra de todo aquel que no piense como ellos? Por ejemplo, musulmanes y cristianos siempre vivieron en lo que es el área de Siria. Los chiíes también son víctimas del Estado Islámico. Los chiíes, aún los suníes. El Estado Islámico casi no discrimina con cualquier ser humano que no esté dispuesto a jurarle lealtad y a llegarse a su filas. ¿O estás conmigo o en contra mía? Exacto. La mayor parte de las víctimas, indudablemente, estadísticamente, de ISIS son musulmanes. ISIS ha matado más musulmanes que cualquier otra religión juntas que haya matado. La mayor parte de las víctimas son musulmanes. ¿Qué nos llama la atención? Bendito, estas últimas víctimas, lamentablemente, Félix, son víctimas dobles porque eran inmigrantes emigrando de Etiopía a Libia, buscándose como los inmigrantes aquí en Estados Unidos, el peso, buscándose un billete. Una vida mejor. Una mejor vida, que no era ni tan siquiera que están hasta establecidos allí, ni viviendo en comunidades. Son inmigrantes que los han pescado y para hacer este espectáculo de horror, que es lo que hacen, ¿verdad? De horror y terror. Sí, Dan, ISIS sigue, él hablaba del horror, del terror, ISIS sigue haciendo uso de ese horror a través de estos videos, que por cierto son cada vez más sofisticados, están mejor filmados, están mejor editados, tienen música, tienen toda una producción. ¿Realmente hacen esto porque saben el impacto que esto tiene en Occidente? Por supuesto, como siempre, este tipo de barbaries terroristas tiene varios objetivos, no tiene uno solo, y una de las cosas que podemos leer de esta última locura es algo muy peligroso, que es una coordinación entre el ISIS en Irak y Siria y el ISIS en lo que ellos llaman la provincia tripolitana del Estado Islámico en Libia. Hasta ahora todos los movimientos del ISIS en el exterior, inclusive Boko Haram y los soldados del califato en Argelia, solamente eran grupos locales que tenían simplemente como la marca del ISIS, de que le juraban lealtad y copiaban sus métodos. Pero acá estamos viendo una coordinación porque en el video que estamos hablando, la mitad se filmó en el propio Irak y en Siria, en el Estado Islámico. Y vemos que acá hay una coordinación cada vez más profunda y, por supuesto, esto da que hablar en cuanto a la peligrosidad de la expansión fuera de la zona del conflicto de Irak y Siria del Estado Islámico. Por supuesto, hay distintas, objetivos. Uno de los objetivos principales siempre es imponer el terror a los enemigos y, por supuesto, alertar a los que están por venir a combatirlos a ellos de que no vengan. Pero, por otro lado, llaman a sus seguidores y esto les da bastante popularidad. Está demostrado, cada vez hay más yihadistas que vienen del resto del mundo porque este tipo de videos, por más horrorosos que nos parezcan, les resultan muy atractivos y muy populares. Y a la vez, algo que me llama mucho la atención, lo manifiestan en el video, dicen que esto lo hacen porque no pagaron la jizya, que es un impuesto coránico, un impuesto de la Sharia
muy discriminatorio que se le cobra a los no musulmanes. Históricamente, por supuesto, esto arranca en el medioevo y hasta el siglo XIX se cobraba en el Imperio Otomano a los no musulmanes, una medida muy racista, por supuesto, y ahora lo están reviviendo. Y eso tiene un sentido económico, o sea, le están diciendo a todos los inmigrantes que en este momento están inundando Libia y las costas de África, justamente para tirarse al mar hacia Europa, que tienen que pagar un impuesto importante para pasar. Esto tiene que ver con lo económico. Tiene que ver con lo económico, Wilfredo. Yo creo que es mucho más profundo. Primero, para que el público esté claro, los que están ejecutando a estos individuos, a estas víctimas en Libia, no son efectivos de ISIS que han viajado de Siria e Irak y se han desplazado a Libia. Son grupos ya terroristas que han emergido en Libia precisamente porque si hemos visto en los pasados años y en las pasadas semanas específicamente ejemplos de surgimientos de ISIS ha sido en sitios donde no hay un buen control gubernamental. En ese video, permíteme, en ese video aparece uno de ellos que habla en un inglés americano, claro. Perfectamente bien. Sí. Ha salido gente, hoy se arrestaron gente en Minnesota, 6 arrestos. Ha habido gente que nosotros tenemos conocimiento y lo habíamos comentado aquí anteriormente, yéndose de aquí del sur de la Florida, de estos 3 condados. Yo le había preguntado que se había especulado, y eso no se ha confirmado, por supuesto, no es nada oficial, que se había hablado de la posibilidad de lugares de entrenamiento o de captación de ISIS muy cerca de la frontera aquí de Estados Unidos y México. Me decías que eso no estaba corroborado. Lo que sí es que están haciendo reclutamiento activo y efectivo aquí en los Estados Unidos. 2 jóvenes arrestados en Canadá también, de 18 años, que vemos elementos, juventud, gente que tiene, en la mayoría de los casos, pocos lazos familiares, poca relación cívica, poca atadura cívica, sumado a que van a unos lugares que son lugares de donde hay vacíos de poder. Vimos inclusive hace unas semanas, Félix, ISIS actuando en Afganistán hace apenas unos días. Y la gente decía, pero ISIS no se escuchaba de ISIS en Afganistán. Donde quiera que haya vacíos de poder, va a ser sitios que son tierra fértil para el surgimiento de elementos terroristas que en realidad lo que hacen es adoptar esta franquicia de ISIS, su metodología, jurar lealtad, pero la logística de que sea un operativo de que envían de Irak y Siria para Afganistán o de Irak y Siria para Libia, así no es que sucede esto. Están adoptando la franquicia, la metodología, lo que los mueve, la propaganda, la misma marca, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo muchos elementos terroristas que se están desvinculando de grupos terroristas que están pasando de moda o pasando de efectividad y uniéndose a las filas de aquel el que tiene mayor prominencia y mayor impacto, ¿verdad? Dan, ¿qué falla en Occidente? La pregunta de qué falla en Occidente es por lo siguiente. ¿Cómo es posible que jóvenes que han vivido, que han crecido en esta sociedad se unan a un grupo como ISIS, ya sea que sean de ascendencia árabe o asiática, pero qué falla en Occidente para que puedan ser captados de esa forma? Y sin duda, sobre todo por la personalidad de la gente que estamos viendo que se está uniendo al ISIS, que por supuesto son una insignificante minoría, pero unos miles es mucho en esta batalla, somos centenares de millones. Sin duda hay un conflicto con la integración de las minorías y con la segregación racial, segregación religiosa, con la falta de adaptación a la sociedad. Hemos visto que en París, por ejemplo, el grueso de los terroristas franceses pertenecían a los barrios que se sienten segregados, donde se habían desarrollado en el pasado y se siguen desarrollando fuertes disturbios raciales y de gente que se siente marginada de la sociedad. Y ese es un factor muy importante. La poca adaptación a la sociedad, el sentirse marginados. Hay una realidad muy concreta y no es solamente para estos yihadistas, sino que es mucho más amplia. Sabemos que hay fuertes manifestaciones contra esa sensación de que la sociedad, el establishment, no acepta a toda una serie de gente, que es un sector cultural muy amplio, dentro de los cuales los inmigrantes o los hijos de inmigrantes y las fes que no son las predominantes tienen
tienen la predilección en cuanto a esa segregación. Sin embargo, no hay duda, yo no le echaría la culpa a Occidente, porque sin duda esta discriminación, estos problemas pasan con muchas minorías y no es el caso de todas las minorías que está ocurriendo esto, ¿cierto? Claro, Wilfredo, doblemente eres latino y musulmán. ¿Sientes ese racismo del que él estaba hablando? Claro que está presente, claro que sí. Es que se hace con él. No es que la culpa se le eche a Occidente, no la tiene Occidente. Claro que no. Es que Occidente puede hacer más, en el sentido de integrar esta gente marginalizada, darle más, abrirle más puertas de educación, oportunidades de empleo, atacar cuando vemos que hay sectores en la sociedad que quieren estereotipar a estas minorías y las tratan y no las dejan integrarse también, porque muchas veces no es que ellos no quieran integrarse, es que hay una resistencia por racismo o por otra xenofobia de que no dejan integrar a estas minorías. Y si no fuera por estas minorías, los musulmanes hoy en Estados Unidos, Félix, están colaborando como ningún otro grupo para atajar este problema. Los que están denunciándolo y de primer orden detectando este tipo de desorden, estos mismos muchachos en Minnesota, hubo una estrecha colaboración de la comunidad musulmana con las agencias federales. Aquí en el sur de la Florida hay una estrecha colaboración y así se replica estado tras estado, que quienes quieren entonces pretenden demonizar a las minorías musulmanas en Estados Unidos diciendo que son un daño, que no pertenecen, que no son parte del todo de nosotros aquí en Norteamérica, lo que hacen es precisamente abonar. ¿Cuántos musulmanes murieron en el 9/11 en el centro? Se estima que casi 100 musulmanes murieron. 100 musulmanes murieron ahí. Hay un hombre de inteligencia, cambiando de tema rápidamente, hay un hombre de inteligencia de Saddam Hussein que ideó ese avance de ISIS en Irak. Estamos hablando de Samir Mohammed Lifawi. ¿Quién es ese señor? ¿Qué puedes decirnos de él? Pues esa persona fue de los responsables de estructurar la idea política de lo que iba a ser el Estado Islámico, ¿verdad? Él supo en qué áreas era que tenía que emerger este movimiento donde iba a encontrar menos resistencia, cómo explotar la situación de la falta de integración de las minorías suníes en Irak al resto a la participación política, social y en las agencias de seguridad, explotar eso. Cómo ideó irse a hacer unas estructuras de espionaje tribal, del tribal ir a lo familiar, de lo familiar a lo individual, para mantener un control mucho más férreo. Y hay varios exoficiales de Saddam Hussein que tienen un papel importante, trascendental en ISIS. De la manera que ISIS se ha establecido, se ha desarrollado y sigue afirmándose y expandiéndose y operando, definitivamente tiene lo mejor de la inteligencia militar y logística, tanto de sirios como de iraquíes. Eso es lo que hay detrás de ISIS. Gracias, Wilfredo, por haber estado aquí en el programa. El saludo en la distancia. Las gracias también, por supuesto, a Dan Kukauka, analista de Medio Oriente, experto en terrorismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Félix. Un gusto. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Al regreso, muy pronto podrían definirse los dos primeros rivales de Hillary Clinton de cara a las primarias de